Hola, bienvenidos a todos a un nuevo taller cultural. En este caso tenemos con nosotros a la Escuela de Salamanca, a Letra Hispánica, y tenemos con nosotros también a Tomás Criado, el jefe de estudios de la escuela. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Maricruz? Hola. Bueno, que nos vas a dar un pequeño recorrido por tu escuela, una escuela, bueno, que lleva un montón de tiempo dando cursos, con muchísima experiencia, una escuela acreditada por el Instituto Cervantes y, bueno, vamos a poder ver esa escuela por dentro. En efecto, llevamos desde el año 2000 trabajando aquí en la ciudad de Salamanca y va a ser un placer poder mostraros qué hacemos y cómo lo hacemos y sobre todo dónde estamos. Así que si os parece bien, acompañadme y os enseño letra hispánica. Pues vamos contigo. Vayamos. Bueno, Tomás, me ha encantado vuestra escuela. Qué escuela tan bonita, tan acogedora, con esos tonos. Bueno, también he visto que teníais un montón de cuadros. ¿Los cuadros de qué son? ¿Me puedes hablar un poquito de ellos? Sí, claro, me alegra que te haya gustado nuestra escuela. Eso es lo que intentamos, que sea agradable y que sea acogedora para los estudiantes. Y sobre los cuadros, pues están especialmente elegidos porque son obras de casi en su mayoría de artistas locales de aquí de Salamanca. Y es que nos encanta, nos apasiona el arte en letra hispánica y, por supuesto, la promoción de los valores en alza de nuestra ciudad. Sí, apoyáis el arte local, muy, muy de admirar. O sea que sois una escuela muy completa. El estudiante, el profesor que vaya a formarse en vuestra escuela, además de toda esa experiencia de vivir el español, bueno, pues también se lleva un poquito del arte de Salamanca, un poquito del arte local, lo cual me parece estupendo. Y a nosotros también. Bueno, pues ahora tenemos a continuación el taller cultural. Cuéntanos un poquito sobre ese taller. Bueno, a continuación os vamos a mostrar cómo trabajamos. Una de las actividades que tenemos es la visita a la Casa Lis, esa joya del modernismo que tenemos aquí en la ciudad de Salamanca. Y a todos los estudiantes y profesores les encanta esa visita y más aún cuando la amenizamos con las explicaciones que ofrecen nuestros guías o los propios guías del museo y con las actividades de nuestros profesores. A continuación vais a ver un ejemplo de cómo trabajamos con los alumnos y cómo trabajamos ese aprendizaje integrado de lengua y contenidos, en este caso sobre la Casa Lis y el modernismo, con un grupo de alumnas italianas.
Genial, pues estoy deseando verlo, Tomás. Pues nada, vamos a ello. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Maricruz. Nos Hasta luego. vemos. Buenos días, bienvenidos a Letra Hispánica, Escuela de Lengua y Cultura Españolas acreditada por el Instituto Cervantes y ubicada en el centro de Salamanca. Dado que Salamanca es una ciudad universitaria, atrae estudiantes no solo de todas partes de España, sino de todas partes del mundo. Y estos estudiantes muchas veces necesitan aprender español, si no vienen con la lección aprendida de casa. En Letra Hispánica llevamos ofreciendo ayuda a todos estos estudiantes y más desde hace más de 20 años. Cuando se constituyó en el año 2000, iniciamos con una idea muy clara: enseñar deleitando. Y es lo que intentamos hacer y transmitir en todos nuestros cursos en Letra Hispánica. Ofrecemos cursos a estudiantes de secundaria que vienen para pasar una semana o un par de semanas inolvidables en un viaje de estudios en el que no solo aprenden español, sino que disfrutan un montón de la experiencia dentro y fuera de Salamanca. Tenemos también cursos para universitarios, incluso cursos con créditos reconocidos para aquellos que quieren venir a trabajar un poquito más. Cursos de larga duración, cursos de corta duración, cursos para profesores de español y cursos específicos para aquellos que quieren mejorar sus habilidades lingüísticas dentro de un contexto profesional concreto, como pueden ser el médico, el jurídico o para los negocios. Nuestros profesores están perfectamente formados no solo como profesores de español para extranjeros, sino como profesionales y expertos en sus diferentes áreas de conocimiento. Además, nos gusta trabajar con la cultura. El arte, nuestra historia, las señas de identidad del mundo hispánico son también tratadas dentro de las clases. En nuestras instalaciones podrás encontrar todo lo necesario para el aprendizaje. Una cuestión que es común a todos nuestros cursos es la atención a la diversidad y a la calidad de los mismos. Ofrecemos una atención personalizada y adecuada a las necesidades de cada alumno y cada grupo de estudiantes, y siempre pretendemos que su estancia aquí en Salamanca sea una experiencia inolvidable. Y ahora, sin más dilación, os voy a dejar con Juan Ramón Menito, nuestro jefe de estudios en el Museo de Art Nouveau y Art Deco Casa Liz. Yo soy Juan Ramón y os voy a comentar un par de cosas antes de irnos de visita a la Casa Leis. La Casa Leis es un edificio modernista, un pequeño palacio, un palacete, le decimos, una casa con su patio que se construyó a principios del siglo XX, entre 1903 y 1905, y en este palacete urbano, en este palacete de principios del siglo XX, pues actualmente se puede visitar, se puede ver una colección de artes decorativas, fundamentalmente de Art Nouveau, sobre todo, y Art Deco, aunque también podemos encontrar y podemos ver pues, una pequeña colección de pinturas de diferentes artistas, un poco de esta época del primer tercio del siglo XX, un momento en el que las corrientes artísticas son muchas y diversas, de forma que es una visita siempre interesante para nuestros alumnos y para todo el que viene a Salamanca. Cosas que podemos comentar, por ejemplo, la particularidad de encontrarnos este museo en Salamanca. Salamanca no es una ciudad con un poderío industrial, económico a finales del siglo XIX como para, digamos, levantar, erigir edificios modernistas como se dio en otras ciudades, en otras capitales con industria, con más poder económico. Salamanca es una pequeña ciudad de provincias, esta expresión se utiliza mucho, y en el interior de España, en una economía sobre todo sostenida por la agricultura y la ganadería, en el caso particular de la provincia de Salamanca, uno de los pocos empresarios, en este caso empresario de curtidores, de curtido de pieles, que hace negocios en el extranjero, tiene ocasión de ver en diferentes lugares como París o Amberes o Ámsterdam diferentes edificios modernos, los cuales pues le impactan y quiere crearse su propia casa, quiere crear un edificio a imagen y semejanza de los nuevos
aires, de los nuevos aires modernos que corren por Europa. Lo que conocemos como modernismo es un movimiento de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un movimiento, una tendencia, un estilo, si se quiere, del que encontramos características tanto en la arquitectura como en las artes plásticas, como en las artes decorativas, de las que luego hablaremos un poco, o también en la literatura. Entonces, algunos rasgos específicos de este movimiento o de este clima o de este sentimiento que llamamos modernismo sería seguramente pues, el intento de buscar o de expresar una cierta belleza en un mundo moderno que se siente un tanto desnaturalizado, esto es, desprovisto de lo natural, de la naturaleza, puesto que se utilizan cada vez más los medios, los materiales modernos, como el acero, como el hierro, como el cristal, etcétera, sobre todo en arquitectura. Entonces vamos a encontrarnos con un gusto en el que se intenta a estos materiales modernos sumar una sensualidad, sumar un diseño naturalista que reduzca o que lime las aristas de los materiales y de los ángulos rectos y que los recubra con una capa más suave en la que sumergir, digamos, la experiencia cotidiana. Ellos, levantados por el mismo arquitecto, Joaquín de Vargas y Aguirre, arquitecto municipal, arquitecto encargado de las obras del ayuntamiento, pero que también contrata servicios, digamos, con la burguesía de la ciudad de este momento, con lo cual es el artífice de diferentes edificios modernistas, en clave modernista, de estos años en Salamanca. Es un edificio que tiene dos caras. Se levanta sobre la propia muralla, sobre la antigua muralla de la ciudad de Salamanca, del lado sur. Sobre esta muralla vemos esa enorme cristalera que llama la atención, puesto que alrededor la mayoría de los edificios son absolutamente de piedra. Esta piedra, pues, que tanto le gusta a instagrameres y a poetas. El ladrillo, que sin ser moderno se vuelve a poner de moda porque se ha recuperado unos años antes, digamos que el valor de un estilo arquitectónico conocido como mudéjar, que era un poco un estilo de raíz árabe, digamos humilde, este ladrillo que no se tapa, que no se cubre, se vuelve a poner un poco de moda con este sentido historicista, de recuerdo de estilos anteriores, contrastándolo con otros materiales, con materiales como el hierro, como el cristal, como la piedra. ¿Qué más? Estas columnas de hierro propias y características del modernismo, características de la construcción, digamos, más funcional del modernismo, de la ingeniería de este momento, aplicadas a un contexto meramente, digamos, de habitacional, es decir, para vivir. El museo acoge una colección de artes decorativas de Art Nouveau y Art Deco que el propietario de la colección, Ramos Andrade, cede a la ciudad de Salamanca con una serie de condiciones, como una colección de artes decorativas que no es frecuente encontrar como exposiciones públicas en museos públicos, puesto que la mayoría de estas obras se encuentran en colecciones privadas. En la Casa Lis se pueden ver diferentes pinturas, de las que quiero solo llamar la atención acerca de tres autores que representan tres estilos y tres momentos completamente distintos.
Por un lado vamos a ver pinturas de Federico Beltrán Masés, que es un artista contemporáneo de Picasso, pero con una sensibilidad que se limita a este momento modernista, de mujeres fatales, de colores, paletas de colores fríos, sobre todo los azules, que se hicieron muy, bueno, todos recordamos la etapa azul de Picasso. Este tono azul modernista fue todo, digamos, un color de tendencia en este momento. Por otro lado, tenemos el caso de Olga Sakharov, pintora georgiana afincada, es decir, radicada después en Barcelona, y que tiene algunas de las primeras pinturas cubistas en España. Y un ejemplo de ello está en la Casa Lis, una pintura de 1911, si no recuerdo mal, que normalmente pasa más tiempo fuera de la Casa Lis que dentro, porque se cede a numerosas exposiciones e instituciones para formar parte de exposiciones bien sobre el arte contemporáneo, el cubismo. Y el tercer pintor que quiero mencionar es Celso Lagar, que es un pintor de Salamanca, pintor de la zona de Ciudad Rodrigo, que fue a París, digamos, una generación posterior a la generación vanguardista propiamente de Picasso. Entonces ya está en París unos años más tarde y forma parte de lo que se conoce como Escuela de París, una etiqueta o un nombre que abarca más a la colonia española afincada en París que a los estilos artísticos de cada uno de ellos. Antes de ir a la Casa Lis, vemos unas pautas, vemos unas características de la arquitectura modernista, de la pintura, de la sensibilidad incluso literaria de este momento, y les damos también pues, algunas referencias como son la propia página de la Casa Lis, la página web que pueden ver en internet, que pueden consultar. Les comentamos, y creo que es algo importante también, que tiene también una página en el Google Art Projects, donde Google seleccionó una serie de museos para reproducir con un grado de resolución fantástico pues, algunas de las obras de diferentes museos. Y entre estos diferentes museos, pues en España, junto al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía, está el Museo de la Casa Lis. Aquí también pueden contemplar con un nivel, una resolución maravillosa, diferentes obras, diferentes piezas de esta colección. También pueden recurrir a la Wikipedia para ver alguna información sobre algunas de las personas involucradas en el proceso de configuración del museo. Les pedimos a los alumnos que antes de hacer la visita seleccionen algún elemento, alguna pequeña particularidad de la casa o de las colecciones que les llama la atención para comentarlo en la visita con los compañeros. Y también les damos una ficha por si no hay nada en particular que les llame la atención, para que trabajen un poco el vocabulario, pues tanto de las técnicas o de las colecciones que vamos a visitar, como algún otro vocabulario más genérico, como pueden ser materiales, como pueden ser formas, como pueden ser animales que están profusamente representados en las diferentes colecciones de la Casa Lis. Ahora sí, nos vamos a la Casa Lis.
Manuel Ramos Andrade nació el 23 de julio de 1944 en Navas-Frias, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Él venía de una familia muy humilde y a los 14 años se mudó a País Vasco con su madre. Pero ese no fue el único viaje de su vida. De hecho, él se mudó otra vez a Francia en 1964, entonces cuando tenía 20 años. Pero el viaje más largo, digamos, de su vida fue lo que él hizo cuando emigró a Australia el año después. Allá, ¿qué pasó? Él empezó su actividad empresarial y llegó a abrir una pequeña cadena de tiendas. Pero él no se quedó a Australia por toda su vida. De hecho, regresó a España en 1972 y se estableció en la ciudad de Barcelona. En ese periodo él empezó a coleccionar muchos objetos, cuadros o todo tipo, digamos, de utensilios que pertenecían al estilo de la Art Nouveau y también el Art Deco, que es ese estilo que pertenece a los primeros años del siglo XX. En 1990 él donó su colección a la ciudad, a la comunidad en general de Salamanca, y después de aquel momento es posible ver todo el trabajo de su vida en ese museo. Pero él murió el 23 de julio de 1998. Y aquí estamos en la Casa Lis y Miguel de Lis era la persona más importante para esta casa porque ha creado prácticamente casi todo. Y él ha trabajado muchísimo y ha viajado muchísimo por toda Europa y sobre todo ha aprendido cosas nuevas y encontró una persona que se llamaba Joaquín de Vargas. Joaquín de Vargas ha sido un arquitecto y conocía muchísimo, por ejemplo, cambios artísticos y sobre todo arquitectos belgas. Pero cuando se unieron han empezado a crear un proyecto, o sea, el proyecto de Casa Lis. El proyecto de Casa Lis era el sueño de Miguel de Lis y cuando la terminó, o sea, en 1905, empezó a disfrutarla. Pero la disfrutó pocos años porque en 1909 murió, entonces la disfrutó 4 años y nada más. Cuando murió, ¿qué pasó? Pasó que el rector de la Universidad de Salamanca, o sea, Enrique Sperber, llegó aquí con su familia y vivió por algunos años aquí y ha sido muy divertido lo que había dicho. Y después, cuando él murió también, esa casa ha sido un poquito olvidada y no había nadie y después al final ha sido una casa abierta al público y ha llegado a ser al final el Museo de Art Nouveau y Art Deco.
Las pinturas modernistas, como el modernismo en general, se caracterizan por la presencia de elementos de la naturaleza y por aspectos exóticos. Además, suelen estilizar los personajes y los paisajes retratados. Y además de eso, suelen aparecer mujeres en actitudes delicadas, a menudo hasta eróticas, o con vestimentas barrocas y rasgos exagerados. Entre las pinturas que podemos encontrar aquí en Casalís destacan las obras de algunos pintores como por ejemplo Beltrán Masés y Olga Sakharov. Hablando de Beltrán Masés, podemos decir que nació en Cuba en 1885, pero a los pocos años se mudó a Barcelona con sus padres. Allí estudió en la Escuela de Bellas Artes y sucesivamente expuso sus obras en Francia, en París y en Italia, en la Bienal de Venecia. Después de su viaje a Venecia, la ciudad se convirtió en el marco principal e ideal de sus retratos. Sucesivamente viajó otra vez a París, donde se convirtió en un pintor de moda de la época, y viajó también a Nueva York. Ahí entre sus amigos se encontraban varios actores de la época de oro de Hollywood y los retrató varias veces, como por ejemplo a Charlie Chaplin. Luego, en 1927, viajó a la India y empezó a incluir en sus obras varios aspectos exóticos, aunque las pinturas con temática de la India propiamente dichas son realmente pocas. Beltrán Masés es recordado como un retratista mundano, ya que es particularmente conocido por sus retratos, y además uno de los aspectos más característicos de sus obras es el azul Beltrán, que caracteriza sus pinturas captando distintos tonos de azul del crepúsculo y del cielo nocturno, como podemos ver, por ejemplo, en la pintura Salomé. De hecho, retrata a una mujer fatal de la antigüedad y elige para el fondo distintos tonos de azul. Olga Sakharov nació en Georgia y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Tiflis. Durante su viaje a Múnich entró en contacto con el expresionismo alemán, mientras que durante su viaje a París conoció a las pinturas de Cézanne hasta sumergirse completamente en el cubismo, como podemos ver en una de sus obras más conocidas, que es Mujer acodada en mesa. Después, con la Primera Guerra Mundial, tuvo que trasladarse a España, donde se estableció en Barcelona con su pareja. Algunos historiadores consideran que es la que introdujo el cubismo en Barcelona. Después expuso sus obras en Francia, en los Salons d'Automne de París, y tuvo mucho éxito. Con la Guerra Civil Española se fue de España y presentó sus obras en París y en Nueva York. Después de la guerra volvió a España y siguió pintando y exponiendo sus obras. La Divina Comedia es un compendio en los que los artistas se han inspirado para crear obras desde el siglo XIV. Y en la exposición se muestran xilografías de Dalí, Latini y Barceló y las impresiones que han tenido del purgatorio, el infierno, el paraíso, que son los espacios ultraterrenos en los que se desarrolla el viaje de Dante. Buenos días, aquí estamos en la sala de Salvador Dalí que ilustra la Divina Comedia. Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo español, por supuesto. Salvador Dalí era un experto dibujante y se inspiraba muchísimo al arte renacentista, por el que sentía mucha admiración. Con sus obras quería atirar la atención del público y manifestando una tendencia al narcisismo y a la megalomanía. Aquí se pueden ver todas sus pinturas, porque por el 750 aniversario del nacimiento de Dante Alighieri ilustró la Divina Comedia, una obra italiana muy conocida, y por eso realizó 100 obras de acuarela
utilizando unos símbolos característicos de su arte, o sea, cuerpos blandos, muletas, huesos.